Jovencitos, tercero medio. Bueno, yo ya les compartí a sus compañeros el desarrollo de las guías para que ustedes puedan ver lo que ustedes hicieron y cómo debiera haberse hecho para que empiecen ahí ya con la retroalimentación, empiecen a conectar en lo que se equivocaron, lo que tuvieron bueno, lo que tuvieron malo, ¿ya? Además de eso, para apoyar aún más el tema del aprendizaje virtual, ¿cierto? Yo ya les pedí a sus compañeros que empezaran a preguntar un poquito cuáles eran las preguntas más complicadas, las más difíciles de las guías, para que nuevamente ustedes fortalecieran el tema del aprendizaje y se dieran cuenta de cómo se van haciendo, cómo el tema del contenido para que lo vayan aprendiendo, ¿ya? Aparte que la guía 2, que ya debieron estar trabajando, es el mismo contenido de la guía 1, entonces para que sigan en más de lo mismo, ¿ya? Entonces yo voy a explicar ahora lo que me llegó a mí, es que era lo más difícil fue la pregunta 5 y la pregunta 6. Entonces, aunque ya debieran tener más o menos el documento donde están todas las respuestas, igual los voy a explicar acá, ¿ya? Y después voy a subir un video para cuarto medio que tiene que ver con funciones, pero ahí también para que lo vean los de el electivo, ¿ya? El diferenciado de tercero medio también vea ese video, yo lo voy a poner de todas formas en el título, ¿ya? Entonces, la pregunta número 5. En la pregunta número 5 dicen que una variable aleatoria X, ¿ya?, puede tomar valores 30, 40, 50 y 60 con probabilidades 0,4, 0,2, 0,1 y 0,3, ¿ya? Hay que representar una tabla de la función de probabilidad y de la función de distribución de probabilidad. Entonces, si me dicen que una variable aleatoria X puede tomar los valores 30, 40, 50 y 60, es porque el espacio muestral ya se hizo, ¿ya? Ya se hizo acá el espacio muestral y con la variable aleatoria X se tomaban estos valores, eran los valores que resultaban, 30, 40, 50 y 60, ¿ya? Después dice que hay una función de probabilidad, ¿ya?, que a cada uno de estos valores le asigna el que está al lado. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra el 30? 0,4. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el 40? 0,2. La probabilidad del 50, 0,1. Y la probabilidad del 60, 0,3. ¿Ya? Y lo que no aparece, todo esto aparece en el enunciado. Entonces esto es lo que nosotros hicimos de la traducción de lo que hay en el enunciado. Lo que no está en el enunciado es f mayúscula, función de distribución o función de distribución de probabilidad, ¿ya? ¿Y cuál es la probabilidad acumulada del 30? Es 0,4. Recuerden que como dice acumulada, ¿ya? Función de distribución de probabilidad, función de distribución acumulada, ¿ya? Es ir acumulando, es eso, ir acumulando. Y como 30 es el único dato que tenemos, entonces hasta ahora solamente tenemos acumulado 0,4. Pero cuando ya vamos a la probabilidad del 40 acumulada, acumulamos, la probabilidad del 40 y la del 30, es decir, 0,4 más 0,2, 0,6. Cuando ya tenemos 0,6 acumulados y queremos calcular la probabilidad acumulada del 50, al 0,6 que ya teníamos, le acumulamos 0,1. Y eso nos resulta 0,6 más 0,1, 0,7. ¿Ya? O si se le hace más fácil verlo acá, 4 más 2, 6 más 1, 7. Por eso 0,7. Y cuando tenemos 0,7, la probabilidad acumulada del 60 es acumular también el 0,3. 0,7, 0,3 resulta finalmente 1. ¿Ya? Recordar que eso ocurre siempre. Entonces, esto que está acá, eso teníamos que producirlo nosotros. ¿Ya? Como le escribí ahí en la respuesta, ustedes o bien podían producirlo así, o también podría ser de esta forma. ¿Ya? El x sub i, ¿cierto? Esta fila corresponde a los valores que toma la variable aleatoria x, que dice el ejercicio. Toma estos valores. F de x sub i es la función de probabilidad. La del 30, 0,4, del 40, 0,2, 50, 0,1 y 60, 0,3. Y el f mayúscula de x, ¿cierto? Es la función de distribución acumulada, función de distribución de la probabilidad. Entonces, vamos acumulando, hacia el lado, vamos acumulando. Del 30, 0,4 porque es el único dato que tenemos. Pero cuando yo voy al 40, acumulo el 0,2 y acumulo el 0,4, todo lo que está hacia atrás. Entonces 0,2 y 0,4, 0,6, como ya lo habíamos visto anteriormente. Cuando ya estoy en el 50, acumulo todas estas probabilidades. 0,1, 0,2, 0,4, me da 0,7. Y cuando estoy en el 60 me falta acumular el 0,3. 0,3 más 0,7, 1.
el último siempre va a ser 1. Recuerden que la suma de todas estas probabilidades siempre es 1, ¿ya? Eso con respecto al ejercicio número 5, ahí está resuelta la tabla, ¿ya? Que es lo que pregunta o lo que pide el ejercicio número 5, ¿ya? Con respecto al ejercicio número 6, ¿ya? Lo voy a leer un poquito. Dice, una muestra aleatoria con reposición de tamaño n igual 2 se selecciona el conjunto se selecciona del conjunto 1, 2 y 3, produciendo un espacio muestral de 9 elementos tal como se muestra a continuación. O sea, lo que nos dice el ejercicio, de repente se pueden confundir un poco con la lectura, pero ya les presento un espacio muestral, que es este, omega, el espacio muestral. Aquí está. Estos son los elementos. 1,1, 1,2, 1,3 y así, lo mismo que aparece en la Y. Entonces se define la variable aleatoria X, la variable aleatoria, los valores de la variable aleatoria, ¿ya? De la función X, va a ser que, recuerden que la variable aleatoria es un contador, los elementos del espacio muestral los va a conectar con un número, ¿ya? En base a una condición. ¿Cuál es esta condición? Es suma de los dos números. Es decir, acá, en este primer elemento, 1,1, yo tengo dos números. Y si lo empiezo a sumar 1 a 1 va a ser 2. Entonces el 1 a 1 se va a conectar con el 2. El 1,2 se va a conectar 2 más 1, 3. El 1 más el 3 se va a conectar con el 4. El 2 más el 1 se va a conectar con el 3. El 2 más 2 con 4. El 2 más 3 con 5. El 3 más 1 con 4. El 3 más 2 con 5 y el 3 más 3 con 6. Entonces, estos son los valores que toma la variable aleatoria, ¿ya? Porque recuerden que ¿cuál es la condición? La condición es la suma de los dos números. Entonces ahí está, ¿ya? Lo que piden es encontrar la función de probabilidad y la función de distribución, es decir, la acumulada, y graficar en ambos casos, ¿ya? Yo ya tengo avanzado un poquito la gráfica para explicarles. Entonces, fíjense, la función de probabilidad. La función de probabilidad es la que asigna la probabilidad de ocurrir a cada uno de estos casos que están acá. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra el 2? La probabilidad de que ocurra el 2, eso significa que de todos los elementos que está acá, yo sumé los dos números y su resultado fue 2. ¿En cuántos casos ocurre eso? Solamente en este, solamente en un caso. ¿En un caso de cuánto? De 9. Recuerde que son 9 elementos. Usted lo puede ver acá. En el mismo ejercicio la guía lo dice que son 9 elementos. ¿Ya? Entonces vamos con el 3. El 3. ¿Ya? El 3, la probabilidad de que ocurra el 3 quiere decir que al sumar los dos números que están acá, al sumar los dos números, el resultado es 3. ¿En cuántos casos ocurre eso? Ocurre en el 1 con 2, el 2 con el 1, en dos casos. Solamente en dos casos. ¿De cuánto? De 9. En dos casos de 9. Veamos en cuántos casos ocurre el 4. Que la suma sea 4. Está en el 1 con el 3, en el 2 con el 2 y en el 3 con el 1. En tres casos. ¿De cuánto? De 9 nuevamente. Veamos en cuántos casos ocurre el 5. ¿Ya? Veamos. El 5 ocurre en el 2 con el 3 y el 3 con el 2. Solamente en dos casos. ¿De cuánto? De 9 nuevamente. ¿Ya? Y el último, el 6. ¿En cuántos casos ocurre? Solo en uno, con el 3 con 3. Solamente en uno. De 9. Recuerden nuevamente que la suma de todo esto es 1. Fíjese que lo vamos a sumar como fracción y como todas tienen el mismo denominador, abajo todas son 9, solamente se van sumando los numeradores. Entonces, un noveno más 2 novenos son 3 novenos, más 3 novenos son 6 novenos, más 2 novenos son 8 novenos, y más 1 noveno son 9 novenos. Todo, el entero, 9 partido 9, ¿ya? Y lo va a ver mejor al construir la función de distribución acumulada. Al acumular solamente el 2, seguimos teniendo un noveno. Al acumular el 3, se acumula la probabilidad del 2 más lo del 3, que es 1 noveno más 2 novenos son 3 novenos, los que ya le iba comentando. Al acumular la del 4, ya tenemos 3 probabilidades, 1 noveno, 2 novenos, 3 novenos, son 6 novenos,
al acumular la del 5, tenemos nosotros 6 novenos más 2 novenos, 8 novenos, y finalmente los que les comentaba, 8 novenos más 1 noveno, 9 novenos, 1, el entero. Que eso siempre ocurre, ¿ya? Siempre ocurre. Entonces, acá nosotros ya confeccionamos la función de distribución, ya encontramos sus valores, la función de distribución acumulada, ¿ya? También tenemos sus valores, y esto también nosotros lo podemos expresar como una gráfica, ¿ya? Yo acá en este caso, recuerden que las probabilidades se pueden representar como un porcentaje, como un decimal, como una fracción, ¿ya? Las probabilidades. Acá está como decimal, y acá yo prefiero dejarlo como fracción. ¿Por qué prefiero dejarlo como fracción? Porque los decimales que resultan de acá no son muy cómodos, no son muy bonitos, entonces queda más limpio el trabajo dejándolo solamente con fracción, ¿ya? Ahora, si alguno lo hizo con decimales, sigue estando correcto, ¿ya? Entonces, ahora la primera gráfica que yo voy a establecer acá, ¿ya? La primera gráfica va a ser de la función de probabilidad, ¿ya? Entonces, lo que siempre va abajo es los valores de la variable aleatoria, ¿ya? De x, los valores de x, la variable aleatoria, ¿ya? Eso es lo que va acá abajo. Los valores de la variable aleatoria son 2, 3, 4, 5 y 6. 2, 3, 4, 5 y 6. Y los valores de la función de probabilidad son los que están acá. Si ustedes se fijan, se van repitiendo, que es 1 noveno, 2 novenos, 3 novenos, ¿ya? Entonces, ¿cuál era la probabilidad de que ocurriera el 2? 1 noveno. Entonces ahí nosotros marcamos 1 noveno. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el 3? 2 novenos. El 3 llega hasta 2 novenos, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el 4? 3 novenos. Entonces, de que ocurra el 4 es 3 novenos. Así. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el 5? 2 novenos. Ahí está el 2 novenos. Entonces, marcamos 2 novenos, ¿ya? ¿Y cuál es la probabilidad de que ocurra el 6? 1 noveno. Ahí, 1 noveno. Recordar también que este es un tipo de gráfico, ¿ya? Histograma. Hay otros tipos de gráficos también con puntos, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero esta es una forma de representar lo mismo que está acá arriba, ¿ya? Ustedes tienen que ser capaces de representar de lo que está acá, de este diagrama, el gráfico. O del diagrama a la tabla, ¿ya? O de la tabla al diagrama, o de la tabla al gráfico, o del gráfico a la tabla, o del gráfico al diagrama. Ustedes tienen que ser capaces de hacer esas conexiones, ¿ya? Significa que lo están entendiendo súper bien. Entonces, por eso el gráfico queda compuesto de esa forma. Y ahora, ¿cómo va a quedar el gráfico de la función de probabilidad? ¿Ya? ¿Cómo va a quedar la función de probabilidad? Acumulada, función de distribución acumulada, ¿ya? Vamos a utilizar los mismos valores. Los valores de la variable aleatoria son los x que van en este eje, ¿ya? Y los valores que toma la función de distribución van a ir en este eje, ¿ya? Y vamos a escribir algunos más porque aparece más, fíjese que aparece 1 noveno, lo vamos a hacer acá más chiquitito, 1 noveno, aparece el 3 novenos, ¿ya? Lo vamos a hacer por acá, 3 novenos, aparece también el 6 novenos, 6 novenos, ¿ya? Aparece el 8 novenos, y finalmente aparece el 9 novenos, que lo podemos anotar también como 1, el entero, ¿ya? Entonces, veamos ahora, fíjese que tengo yo ahora de la función de distribución, los voy conectando con los valores de la variable aleatoria. 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6. Y cada valor de la función de distribución va, por ejemplo, con el 2, el 1 noveno. Entonces lo hacemos igual que antes, con el 2, 1 noveno, ¿ya? Con el 3 va a ser 3 novenos. Con el 3 va a ser, ahí, 3 novenos. Con el 4 va a ser 6 novenos. 6 novenos. Ahí. Con el 5 va a ser 8 novenos. Con el 5 va a ser 8 novenos. ¿Ya? Y con el 6 va a ser 9 novenos 1, el entero.
Ahí. Entonces ahí ya está terminado nuestro gráfico de, le voy a poner ahí, que este eje corresponde a la función de distribución, F mayúscula. Y este eje, como les decía, la variable aleatoria. Y ahí está terminado, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre un gráfico y otro para que ustedes también lo puedan diferenciar? Que el de función de probabilidad, ¿ya? Puede variar acá el tamaño de una barra, de otra barra, pero el de función de distribución, recuerde, perdón, usted, que va acumulando. Y si va acumulando, entonces cada vez va a ser mayor. Porque este acumula el del anterior, y a su vez este el del anterior, y así. Y el último, cuando yo sume ya todas las probabilidades, el último siempre va a llegar a 1. ¿Ya? Siempre va a ocurrir ahí con la función de distribución. Eso es súper fácil, perdón, eso es súper importante que lo tengan presente, ¿ya? Y como les decía, es súper importante que ustedes puedan hacer la conversión de diagrama a gráfico, de gráfico a tabla y viceversa. Empezar a jugar entre estos tres elementos, empezar a jugar porque las preguntas pueden variar, ¿ya? Así que eso serían quizás las dos preguntas más complicadas de la guía, ¿ya? Habiendo hecho toda la guía anterior, la guía 1, ¿ya? Recuerden que esto es retroalimentación de la guía 1. Viendo las respuestas, viendo este video, ya debiera irles súper bien con la guía anterior, ¿ya? Y ahí estar listos con lo que sería como el repaso de marzo, la unidad 0. Así que les vaya bien, quédense en la casa, cuídense.